Hola a todos, nuevamente estamos presentando un video acerca de lo que vendría a ser química. En este caso vendría a ser la parte de las leyes de los gases. Atentos a la explicación entonces, empezamos con este nuevo contenido, nuevo video de lo que vendría a ser química. Leyes de los gases, ahí nos da un pequeño concepto de lo que vendría a ser las leyes de los gases. Dice, las leyes de los gases son el producto de incontables experimentos que se realizaron acerca de las propiedades físicas de los gases, los cuales revelan que se necesitan 4 variables para definir dicha condición o estado de un gas. En este caso debería ser la temperatura, el volumen, la presión y la cantidad de gas, que suele expresarse como el número de moles. Ahí estamos viendo cada una de las variables, la temperatura por la T mayúscula, volumen por la V, la presión, la P mayúscula, y lo que vendría a ser el número de moles por la variable N minúscula. Las ecuaciones que se expresan en las relaciones, en lo que vendría a ser, ¿no? Entre la presión, temperatura y volumen, y el número de moles, se conocen como las leyes de los gases. Entonces, estas 4 variables están presentes en el estudio de las leyes de los gases. Cada una de ellas, dice, representa una etapa importante en la historia de la ciencia, especialmente en el estudio de los gases. Primero, vamos a ver lo que vendría a ser la relación entre presión y volumen. ¿Qué ley sostiene? Sostiene la ley de Boyle y Mariotte de 1662, que indica, ¿no? Históricamente, dice, la primera de las leyes de los gases ideales se debe al científico inglés Robert Boyle y al científico francés Edmond Mariotte. Indica que, dice, a temperatura constante el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a su presión. Entonces, no olvidar este enunciado, dice, ¿no? A temperatura constante el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a su presión. A este proceso se lo llama isotérmico. Se puede interpretar de la siguiente manera. A una temperatura determinada, dice, la temperatura no cambia. Cierta cantidad de gas, dice, se comporta según la siguiente relación. Mientras mayor sea la presión que ejerce el gas, menor será el volumen que ocupe. Y por consiguiente, sea mayor volumen que ocupe, menor la presión que ejerce. A lo que actualmente podemos acoplar, dice, en condiciones normales. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, estamos viendo ahí una pequeña interpretación de esta ley, que dice, no, mayor presión, mayor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Veamos, miren, mayor presión, menor volumen, menor presión. Esa es la relación de esta ley, ¿ya? Y la ley sostiene, ¿no? La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. También se lo puede conocer, ¿no? Como presión inicial, presión final, o volumen inicial, o volumen final, teniendo en cuenta que la temperatura es de manera constante, no va a variar. Para comprender mejor esto, lo que vamos a hacer es aplicarlos en ejercicios, ¿sí? En ejercicios donde se va a poder entender de mejor manera esta ley. El primer ejemplo dice, ¿no? Una muestra de oxígeno ocupa 125 centímetros cúbicos, dice, a la presión de 2 atmósferas. ¿A qué presión ocupará 95 centímetros cúbicos si la temperatura no cambia? Entonces, tanta la parte esta nos indica que sí o sí tenemos que anotar lo que vienen a ser los datos, eso no hay que olvidar. Rescatamos los datos, ahí está. La presión 1 rescatamos, que debería ser 2 atmósferas. Estamos sacando todo del enunciado, dice. Ten en cuenta que una de las unidades de la presión es las atmósferas, por eso esta presión, 1 atmósfera, 2, ¿no? Las atmósferas, volumen 1, 125 centímetros cúbicos. Nos dice a qué presión ocupará, por lo cual la presión es incógnita, y tenemos el volumen 2 o volumen final de 95
centímetros cúbicos. La temperatura, recordando que es constante. Siempre hay que ayudarse a un gráfico para poder entender mejor el fenómeno, por lo cual dice, no, miren, se observa que la presión 1 es de 2 atmósferas y tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la presión 2? Dice, si el volumen, como ustedes pueden observar, es menor. Gráficamente ya se puede observar, miren, obviamente que la presión tiene que ser mayor, ¿no? Mayor. Por lo cual se aplica la fórmula que anteriormente estábamos haciendo mención, que vendría a ser la presión 1 por el volumen 1, igual a la presión 2 por el volumen 2. De aquí hay que despejar la siguiente variable. Despejar la presión 2, porque eso nos dice nuestra incógnita. Nosotros para poder despejar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la forma de despeje de cualquier variable, la forma correcta, ¿no? Que nos indica, miren, que vendría a ser despejar a la presión 2, dejar de manera solita la incógnita, lo que está implicando aquí que volumen 2 está, en otras palabras, perjudicando, porque este solito lo que va a hacer es lo que está multiplicando, el otro miembro pasa a dividir, y ahí está pasando, ¿no? Ya de manera directa, la variable presión, presión 2, entonces queda presión 1 por volumen 1 sobre lo que vendría a ser el volumen 2. Reemplazamos las variables y tenemos que la presión 2 es igual, dice, ¿no? ¿Cuál es el valor de la presión 1? Rescatamos aquí 2 atmósferas, ahí están 2 atmósferas, solamente estamos reemplazando por 125 centímetros cúbicos, que vendría a ser el valor del volumen 1, ahí está, sobre el valor, ¿no? Sobre la variable de volumen 2, en este caso 95 centímetros cúbicos. Simplificamos las unidades, estamos observando eso. Multiplicamos y luego dividimos, siempre, ¿no? De tal manera que el resultado sale 2,63 atmósferas. Y la relación, como les decía anteriormente, es, ¿no? Y ustedes gráficamente se pueden observar. A mayor presión, menor volumen. Eso estamos viendo, ¿no? Y gráficamente igual se está observando eso. Pasamos a otro ejemplo. En este caso, igual para analizar. Ejemplo número 2. Dice, permaneciendo constante la temperatura, dice, una masa gaseosa de nitrógeno ocupa un volumen de 600 centímetros cúbicos a 760 milímetros de mercurio. Calcular, dice, el volumen que ocupará si la presión aumenta, dice, a 1500 milímetros de mercurio. Eso vendría a ser en la parte de los datos, rescatamos. La presión 1, 760 milímetros de mercurio. Volumen 2, 600 centímetros cúbicos. Presión 2, 1500 milímetros de mercurio. ¿Qué nos está pidiendo? El volumen 2, ¿no? Eso nos dice el enunciado. Lo mismo, hay que ayudarnos con un gráfico. ¿Para qué? Para poder entender mejor el fenómeno. De esta manera vamos a poder también tener una idea ya casi aproximada, ¿no? De la respuesta. Ahí está el gráfico. Recordarles en esta parte, que igual se rescata la fórmula de lo que vendría a ser de la ley de Boyle-Mariotte, que dice la presión 1 por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. Aquí, ¿cuál vendría a ser nuestra incógnita? Estamos viendo lo que vendría a ser volumen 2. Despejamos de aquí entonces volumen 2, que nos llega a perjudicar aquí, para que esté solita la variable. Está presión 2. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Al otro menos va a pasar a dividir. Quedando entonces de la siguiente manera. Miren, la única variable que está moviendo es presión 2. Todo lo demás está de manera intacta y eso se está manteniendo. ¿Ven? Está multiplicando, al otro menos pasa a dividir. Listo. La variable volumen 2 ya está despejado, lo que
ocurre entonces es reemplazar las variables. Estamos teniendo el valor de la presión 1 de 760 milímetros de mercurio por el valor del volumen 1, que es 600 centímetros cúbicos, sobre la variable de presión 2 de 1500 milímetros de mercurio. Simplificamos aquí las unidades y realizamos las operaciones. Sí o sí, 760 por 600 nos va a salir el resultado parcial de 456.000 centímetros cúbicos. Sobre 1500 dividimos y nos sale el valor ya del volumen 2 de 304 centímetros cúbicos. Eso vendría a ser en cuanto al volumen 2, ¿no? Al volumen 2. Y podemos analizarlo también de la siguiente manera. Miren, estamos viendo nuestro gráfico. Si la presión es de 760 y obtenemos un volumen de 600, si aumentamos la presión, el volumen tiene que reducir. Y ahí tiene que ser menor, ¿no? Estamos viendo que es menor. Entonces, el resultado nos está saliendo aquí que es menor. Ese tiene que estar el análisis, ¿ya? Continuamos. El último ejemplo llegamos a analizar. En este caso ya el ejemplo 3 dice, ¿no? El volumen de un gas es de 20 mililitros a 600 milímetros de mercurio. Dice, si el volumen disminuye a 12 ml, ¿qué presión soporta el gas si no hay variación de temperatura? Es lo mismo igual. Aplicación de la ley de Boyle-Mariotte. Los datos. Rescatamos los datos, ahí estamos viendo que el volumen 1 es 20 ml, la presión 1, 600 milímetros de mercurio, el volumen 2 de 12 mililitros, y nos está pidiendo que la presión 2, ¿no? ¿Qué presión soportará? Dice, ¿no? Lo mismo, siempre hay que ayudarse con un gráfico para poder entender mejor el fenómeno. Miren. Gráficamente estamos viendo entonces que si tenemos una presión de 600 y ocupa un volumen de 20, aquí estamos observando que es menor el volumen, la presión entonces tiene que ser mayor. Ese es el análisis así de manera rápida, ¿no? Entonces la presión 2 tiene que ser mayor a 600. A ver, veamos si resulta así, en lo que vendría a ser, ¿no? Igual, aplicamos la ley y de esta parte despejamos lo que es la presión 2, de tal manera que queda, ¿no? Presión 1 por volumen 1 sobre lo que debería ser el volumen 2. Reemplazamos las variables. Bien, estamos reemplazando solamente las variables del valor de cada uno. Simplificamos las unidades. Multiplicamos primero 600 por 20 y luego dividido entre 12 nos va a salir un resultado de 1000 milímetros de mercurio. Les decía, tiene que ser mayor a lo que vendría a ser respecto a la presión 1, ¿no ve? Y ahí está, estamos constatando esa respuesta y ese análisis rápido. Nada más por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado el video, compártanlo y tomen mucho en cuenta en cuanto a lo que vendría a ser el análisis. Nada más, me despido, hasta un nuevo video.